Buenas queridos amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde tú te encuentres. Estamos hoy nosotros en estos principios para vivir mejor, el día 102. A petición de algunas personas que me han escrito y también se han comunicado conmigo, están diciendo, bueno, pastor, este es el último tiempo, estamos en los últimos tiempos a causa del COVID-19. ¿Este es el principio del fin? Los libros proféticos de la Biblia son de los más difíciles de entender y las interpretaciones de ellos por parte de los expertos son bastante diferentes en su punto de vista acerca de los tiempos del fin, sobre la segunda venida de Cristo, sobre el cielo y otras más. Nuestros puntos de vista sobre los últimos tiempos deberían producir en nosotros el fruto del Espíritu, como la paz, la bondad, el autocontrol, en vez del temor, el miedo, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Estamos en los últimos tiempos realmente? ¿Este es el preludio del final? La humanidad siempre ha estado inquieta por su futuro, interesados en conocer qué pasará mañana. Por eso la industria de los fabricadores de ilusiones, de los adivinadores, los agoreros, los lectores de cartas astrales, los consumidores del horóscopo, producen cifras millonarias cada día. Los discípulos le preguntan a Jesús en una ocasión antes de partir al cielo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos capítulo 1, versículo 7. Y Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, eso es exclusivo. El futuro es única y exclusivamente del Padre, del Creador del cielo y de la tierra. Por el lado religioso, también tenemos a los profetas, a los vaticinadores del futuro, los que todo lo saben, los conocedores de los tiempos, los que identifican las señales de los últimos tiempos. Y algunos podrían ser falsos o verdaderos profetas, otros probablemente sinceramente equivocados. No son falsos, simplemente sinceramente equivocados, como Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos en el nombre de Dios. Era sincero en su fe, era celoso de las cosas de Dios, pero estaba equivocado. En San Mateo, en el capítulo 24, de los versículos 1 al 51 de la palabra del Señor, entonces nosotros encontramos un diálogo entre Jesús y sus discípulos acerca de los tiempos del fin. Han pasado muchos años en los cuales el hombre ha venido vaticinando y pronosticando, anunciando el final del tiempo, anunciando la segunda venida de Cristo. Y no solo ahora, desde el día en que Él subió al cielo en una nube, como dice Hechos 1, 9 al 11. Recuerdo a un señor Guillermo Miller que estaba predicando y anunciando que el Señor vendría, y de allí surge entonces el adventismo del séptimo día, porque Jesús no vino en la fecha que Él había colocado, pero la señora Elena de White dijo, sí, Él sí vino hasta el tercer cielo. Entonces muchos han venido anunciando y pronosticando acerca de la venida del Señor y del tiempo del fin. Ahora, veamos Mateo capítulo 24. En los versículos del 1 al 3 está el trasfondo de esta profecía de Jesús. Los discípulos le hicieron a Jesús 3 preguntas sobre el tema. En el versículo 3, Mateo 24, versículo 3. La primera pregunta que le hicieron fue, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Versículos 23 al 51. Y la tercera, ¿cómo será o cuándo será el fin del siglo? Versículos 9 al 22. La primera pregunta, cuando ellos dicen ¿cuándo serán estas cosas?, tiene su respuesta en Lucas capítulo 21, versículo 6. Dice así la palabra:
En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Mateo 24, versículo 2 lo plantea. El templo era magnífico, era majestuoso, era el centro de la vida espiritual y social de los judíos. Todas sus esperanzas estaban basadas en el templo. Para muchos también, antes de esta pandemia, todo giraba en torno a sus templos, a sus lugares de culto. Y al no poder reunirse es como si todo se hubiera derrumbado, como si todo se hubiera venido abajo. Como si ya entonces no se pudiera seguir la vida espiritual como antes. Y porque nos volvimos templocéntricos, todo realizado en el templo. La profecía de Jesús sobre Jerusalén, allí en Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39, llevó a Jesús a mostrarle la majestuosidad del templo. Porque Jesús había dicho que la Jerusalén va a ser destruida, quedará desierta y el templo arruinado. Allí en 23, versículo 38. Y entonces de allí parte la primera pregunta de ellos. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Le dicen a Jesús, ¿veis este templo? Allí comenzando Mateo 24. ¿Veis este templo? O sea, lo grandioso, las piedras enormes y todo. ¿Y cómo así que va a quedar en ruinas? ¿Cómo así que esto va a desaparecer? Y entonces por eso preguntan, bueno, ¿cuándo sucederán estas cosas? La respuesta de Jesús fue cuando no quede piedra sobre piedra. Se dice que el muro de los lamentos se levantó con diferentes clases de piedras, tomadas de diferentes edificaciones en diferentes periodos. La arqueología ha descubierto piedras esparcidas de las diferentes edificaciones en diferentes lugares, regadas allí. Se cumplió lo que la profecía de Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Sabes por qué? Los romanos destruyeron Jerusalén y el templo en Lucas capítulo 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Eso fue lo que Jesús dijo en Lucas 21, 20. Y los romanos llegaron dirigidos por Tito Flavio y destruyeron la ciudad y el templo para aplacar una rebelión judía, 40 años después de que Jesús anunciara que no quedaría piedra sobre piedra. En el año 70 de esta era ocurrió eso. Con el paso del tiempo, llegaron poderosas maquinarias y levantaron las piedras que habían quedado allí de ese templo, buscando los tesoros y el oro líquido entre las fisuras de las piedras, dando así cumplimiento a lo profetizado por el Señor Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra. Pasado el tiempo, después de que Jesús murió y resucitó, volvieron con un interrogante similar sobre el futuro. ¿Restauraréis a Israel en este tiempo? Hechos 1, 6 y 7. Entonces, dice la Escritura, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y allí en Mateo 24, nosotros encontramos 7 marcas o señales de los tiempos para Israel y para la iglesia en el día de hoy. Para el tiempo en que ellos vivieron y también para nosotros hoy, hasta su regreso por segunda vez. La respuesta a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? La segunda, porque recuerda que la primera es ¿cuándo sucederán estas cosas? Y luego, ¿qué señal haces? Entonces, en la segunda pregunta, ¿qué señal haces? Mateo 24, versículos 4 y 5. Número 1, la decepción ocasionada por los falsos cristos. A ellos se les advirtió, no se dejen engañar. Recuerda versículos 4 y 5. Y eso es válido para nosotros hoy también, no dejarnos engañar. Mucha gente ha sido y es engañada pese a que la Biblia nos advierte. En Primera de Juan, en el capítulo 4, versículos 1 al 3, amados,
No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Anticristo es contra o en lugar de. O se está en contra de Cristo o se toma el lugar de él. Desde que yo me conozco, he escuchado a cientos proclamarse como el Cristo, como que ellos son. Y en el versículo 6 de Mateo 24 encontramos la segunda parte, la segunda señal. Entonces recuerda, la primera es ¿qué? Decepción ocasionada por los falsos cristos. La segunda es conflicto continuo. Muchos han entrado en guerra para acabar todas las guerras. Han hecho acuerdos sobre las guerras, han firmado la paz, han hecho acuerdos de desarme nuclear. Aquí en Colombia ha habido muchos acuerdos de paz entre los grupos insurgentes en diferentes gobiernos. Pero, ¿cuál ha sido el resultado? Colombia sigue con la ausencia de la paz. Y pese al avance de la tecnología y de la ciencia, el hombre no ha podido hacer del mundo un lugar más seguro y de paz. También le puede agregar a esto la Guerra Fría, la guerra económica, la guerra del miedo, que es el terrorismo, asesinatos, la guerra químico-biológica. Hoy en el mundo existen continuos conflictos y divisiones por doquier. La tercera señal, versículos 7 y 8, dice la palabra desastres de grandes consecuencias. Desastres naturales, pestes, hambres. Más de 800 millones viven en extrema pobreza. Aunque hay muchos alimentos, no se les puede hacer llegar a quienes los necesitan. El control de quienes dominan los grandes mercados del mundo no permite la equidad, el que todos tengan algo. A causa del daño del medio ambiente, también la tierra no produce como antes los alimentos. Y aparte de eso, la población mundial se ha duplicado. Tenemos más de 7,000 millones de personas en el mundo. Y ya lo que la tierra produce casi se consume al instante. Pero aparte de eso, esos desastres de grandes consecuencias, el Señor dice plaga, las plagas, vino la peste negra, la malaria, el ébola, el SIDA y ahora COVID-19. Pero nos presenta otra señal en los versículos 9 y 10, la difamación de los cristianos consagrados, la persecución religiosa. Jesús dice que serán perseguidos. Y tal vez usted no lo está viviendo, pero hay países donde están quemando los templos con los creyentes dentro de ellos. Hay países donde la persecución es tan fuerte y los meten a la cárcel o los mandan a apedrear o los matan, que aún los padres o los hijos denuncian a uno de sus miembros del hogar ante las autoridades por aceptar el cristianismo. Por un tratado encontrado en una maleta a un misionero que yo conocí, él fue de turista a Marruecos y lo enviaron por un tratado a un calabozo durante 2 semanas y después terminaron deportándolo. La palabra nos dice que en los últimos tiempos la persecución religiosa aumentará, pero no es a cualquier religión, es al cristianismo. Ahora, con esto no es para asustarnos. Con esto no es entonces para tener temor y decir, entonces yo no me vuelvo cristiano porque me van a perseguir. Sería peor lo que viene de cara al futuro para los no cristianos que para los cristianos. Continuaremos con esta charla acerca de los últimos tiempos en nuestra próxima lección. Por ahora, pidámosle al Señor que dirija nuestras vidas y nos guarde en este tiempo difícil. Señor y buen Dios, guárdanos en Cristo Jesús y permite que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para tu gloria.
Mientras tanto, Señor, danos la paz que se requiere aún en medio de las dificultades. Y que, Señor, sea que el tiempo sea corto o mucho, sea que tú vengas pronto o nos llames a tu presencia, nosotros tengamos la certeza de que el vivir es Cristo y el morir para nosotros sería ganancia al estar en tus manos. Guarda y dirige nuestra vida en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Nos veremos entonces en la próxima lección, donde continuaremos tratando acerca de este fin del tiempo. Bendiciones para todos.